Buenas a todos, bienvenidos al desarrollo de la práctica número 2 de dinámica, elaborado por el ingeniero Carguarica Alca José Luis, alumno Bazán Sanabria Álvaro Manuel. Ejercicio 1. En la siguiente gráfica se tiene una varilla en dos carriles con una velocidad de v de 2.5 metros a la derecha y una aceleración a de 12 metros por segundo al cuadrado. Si el S es 6 metros y la longitud de la barra es 12 metros, calcular A. La velocidad de la aceleración y el punto B. B. La aceleración y la velocidad en el punto A. C. La velocidad y la aceleración angular de la barra AB. Para resolver este ejercicio, primero se tiene que realizar la gráfica representando sus velocidades y aceleraciones. Se hallan las coordenadas de los puntos A y B mediante Pitágoras. Luego se escribe la fórmula de velocidad relativa. La velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad angular por el R de A respecto a B más la velocidad de A respecto a B. Esta última se elimina ya que la barra es rígida. Luego pongo las coordenadas de los vectores y resuelvo. La velocidad de A me va a salir menos 1.44 metros por segundo y la velocidad angular 0.24. Luego utilizamos la fórmula de aceleración relativa. La aceleración de A es igual a la aceleración de B más 2B, no, la velocidad angular por la velocidad angular por el R de A respecto a B más la aceleración angular por R de A respecto a B más la aceleración de A respecto a B. Esta igual se elimina porque la barra es rígida. Reemplazamos valores y operamos. La aceleración angular nos va a dar 2.06 y la aceleración de B va a ser igual a 22.01. Ejercicio 2. Sé el siguiente sistema de varillas tal como lo indica la figura número 2 y se sabe que la barra A tiene una velocidad angular antihoraria de 6.5 radianes por segundo y una aceleración angular horaria de 4.5 radianes por segundo al cuadrado y un ángulo θ igual a 45. Calcular la velocidad la velocidad angular de la barra BC, la velocidad relativa de la barra BC, la aceleración angular de la barra BC y la aceleración relativa de la barra BC. Para realizar este ejercicio primero se tiene que graficar el sistema en el punto A, punto B, punto D. Luego se realiza un triángulo alargando la barra BD hasta que choque con la extensión de la barra A, de esta manera formando un ángulo de 45. ¿Para qué hacemos esto? Es para jugar con las distancias, de esta manera hallar el ángulo alfa y así las coordenadas de B. Tenemos que, según el triángulo, la tangente de 45 sería igual a 125 por el seno de alfa más 200 entre 200 menos 125 por el coseno de alfa más 250. Nos daría, realizando su respectivo cálculo, que alfa sería 0.09. Luego utilizamos la fórmula de velocidad relativa. La velocidad en B es igual a la velocidad en A más la velocidad angular por la distancia de A respecto a B, para de esta manera hallar la velocidad en B. No existe velocidad en A ya que no se mueve, es estático. Nos daría que la velocidad en B es igual a menos 1.274,812.5,0. Ahora analizamos en BD. Utilizamos la fórmula de velocidad angular. PD es igual a velocidad en B más la velocidad angular por la distancia de D respecto a B más la velocidad en D con respecto a B. Velocidad en D es igual a velocidad en B más la velocidad angular por la distancia de D respecto a B más la velocidad de D respecto a B. No hay velocidad en D ya que de la misma manera igual que A
no se mueve. Velocidad en B lo sacamos anteriormente. La velocidad angular nos dan en el problema. Las distancias son sacadas también por el ángulo, y la velocidad en B, descomponiendo la velocidad en B, nos da la velocidad en D respecto a B. Nos da que la velocidad en D respecto a B es igual a 1.8 metros por segundo. Ejercicio 3. Los automóviles de carretera A y B se desplazan sobre proporciones circulares de una pista de carrera representando en la gráfica número 3. En el instante que se indica, la rapidez de A disminuye a 8 metros por segundo y la rapidez de B se incrementa a una tasa de 3 metros por segundo cuadrado. Para las posiciones mostradas, determine la velocidad en B relativa a y la aceleración en B relativa a. Para realizar este problema, primero se tiene que graficar la pista y las velocidades y aceleraciones que tenemos de los autos. Luego, descomponerlas de esta manera que estén en los ejes X y Y, y así poder calcularlos de manera más cómoda. Ahora, como vemos que las velocidades están en kilómetros por hora, tenemos que hacerle una conversión. 162 kilómetros por hora es igual a 45 metros por segundo y 144 kilómetros por hora es 40 metros por segundo. Luego utilizamos la fórmula de velocidad relativa. Velocidad en B es igual a velocidad A más la velocidad en B respecto a. Tenemos las coordenadas de B por la descomposición, la velocidad por la descomposición de la velocidad en B. También tenemos las coordenadas de la velocidad en A y podemos hallar la velocidad en B respecto a. Nos sale 50.8, menos 67.26. Ahora graficamos las aceleraciones. De la misma manera son descompuestas en el eje X y usamos la fórmula de aceleración relativa. Aceleración en B es igual a la aceleración en A más la aceleración en B respecto a. Tenemos la aceleración en B y la aceleración en A. Podemos hallar la aceleración de B respecto a. Nos sale menos 1.88,4.8. Ejercicio número 4. El tubo AB de 375 milímetros de longitud, representado en la gráfica 4, gira alrededor de un eje vertical con velocidad angular WZ al mismo tiempo. El tubo BC de longitud 300 milímetros gira en torno a AB con celeridad angular de 0 y el disco de 300 milímetros de diámetro gira en torno a un tubo BC con una velocidad angular V1 es igual a 5,5 radianes sobre segundo. Se sabe que la velocidad angular 2 es igual a aceleración angular 2 es igual a 0 y la velocidad angular z es igual a 3,5 radianes por segundo. La aceleración de la velocidad angular z es igual a menos 12 radianes por segundo cuadrado. Determine la velocidad angular de total y la aceleración angular total del disco. Además, la velocidad en D y la aceleración en A. Se realiza un pequeño gráfico donde podemos hallar las distancias y las velocidades angulares y las aceleraciones. Utilizando la fórmula de velocidad angular, utilizando la fórmula de velocidad relativa, velocidad en C es igual a velocidad en A más la velocidad en A respecto a B más la velocidad angular por la distancia, analizando de A a C, ya que en el punto B no hay velocidad angular. La velocidad en A no existe ya que es un punto fijo y no hay velocidad en A respecto a B debido a que no hay rodadura o no hay encaje. La velocidad en C es igual a menos 1050, menos 1312.5,0.
Ahora, nuevamente analizando de D a C, utilizando la fórmula de velocidad relativa, velocidad en D es igual a velocidad en C más la velocidad en D respecto a C más la velocidad angular por el R. La velocidad en D respecto a C también se va de la misma manera, igual que las anteriores. La velocidad en C lo acabamos de hallar, podemos hallar la velocidad en D. Nos da menos 1875, menos 1312.5,0. Ahora, para hallar las aceleraciones, utilizamos la fórmula de aceleración relativa. Los datos tenemos, ya que nos fueron dados en el problema. Nos da que la velocidad en C es igual a menos 75,93.75,0. Y por último hallamos la aceleración en D utilizando la fórmula de velocidad relativa. La aceleración en C la tenemos, la aceleración angular por dato, la distancia, las coordenadas son sacadas del punto C a D, teniendo solo como elemento 150 en el eje Z, y la velocidad angular también la tenemos y las distancias. Ahora podemos hallar la aceleración en D, es igual a menos 75, menos 2793.75,0.